la tristeza. Y eso nunca ha cambiado. Finalmente ella lo acompaña en su paraíso para comenzar ahora sí una vida casi eterna, felices, y él le tiene un regalo. I tried everything, nothing worked. Until you tried joining me. What some folks call impossible. This is stuff they haven't seen before. Mira. Le va a hacer el regalo que, estando muerta, la van a completar con su estado de mujer. El hijo, a que hace tanto tiempo no veía. Ready for that surprise, I promise. Yeah. el primer perro que tuvieron se murió. That's not the surprise. Mommy? Notable película de Vincent Ward junto a Robin Williams, Cuba Gooding Jr. y Annabella Sciorra, la señora. El mismo director de Navigator. Y también fue el primero en dirigir Alien 3 antes que lo tomara David Fincher. Pedazo de cinta que te los regalo en colección privada. Can we do that here? Y si se las muestro es porque me hago responsable de su contenido. Porque hasta lo que yo sé, As long as it's algo muy similar a esto pasa cuando morimos. Así que si quieres ir al cielo o al infierno, te digo al tiro que depende de ti. But what about Muere coming back? tranquilo, sin remordimientos, pide perdón a todos los que debas Can't have here. y avanza como una buena persona y ya está. All over again. Falling in love. make different choices. ¿Le gustó? Me gustó. Pero les quiero recordar y preguntarles si se acuerdan ustedes que hoy se cumplen 3 años de la muerte de Michael Jackson. El rey del pop, este hombre que murió de un paro cardiorrespiratorio en su mansión en Neverland y que se dio hace poco tiempo el veredicto del juicio que condenado a 4 años el médico que fue el que le suministró este medicamento al rey del pop. Pero esto habla de una gran historia, este chiquillo que partió desde muy pequeñito, este grupo con sus hermanos, su padre, un abusador, un castigador. Ahí lo vemos de muy chiquitito. ¿Ustedes se recuerdan? Me gustaría que partiéramos como de atrás para adelante en la historia, cuando fue el último ensayo que transmitió el canal CNN, si no me equivoco, con este ensayo que hizo. ¿Se acuerdan que iba a partir una gira en Londres? Sí. El año 2009, cuando fallece. Así es. Y este fue el ensayo de... el anuncio de esta gira que está, pero requete concha, vendía a lo largo de todo el mundo y lamentablemente no pudo llevarse a cabo producto, lógicamente, de la muerte del rey del pop. Y se decía, Maca, que esa habría sido una de las razones por las cuales estaba tan pinchado como mariposa en museo, por los nervios, por la tensión, por la presión que significaba ansiedad que se le... regresar a los escenarios. Tal cual. Esto fue la última aparición el día 23 de junio del 2009 de Michael Jackson en este ensayo, en esta previa a esta gira mundial que iba a dar inicio, que tenía muchas expectativas a lo largo de todo el mundo y lamentablemente 2 días después perdió la vida. Fíjate, Maca, que se empezó a tejer todo. ¿Te acuerdas que empezaron a saltar una serie de hipótesis de que Michael Jackson valía más muerto que vivo? Sí, po. Con la cantidad de deudas que tenía. Por un lado tenía una gran cantidad de deuda y por otro lado tenía grandes derechos comerciales de música, como por ejemplo los Beatles. Era dueño de la discografía de los Beatles. Completa. O sea, completa. Sí. Entonces el tipo valía mucho más muerto en un momento que vivo. Y fíjate que la condena al médico 4 años, que uno dice, en realidad, por matar, se supone que sin intención, eso es 4 años de condena. Pena máxima. La pena máxima son 4 años. Pero yo me acordaba, y hoy día lo mencionábamos, cuando yo me acuerdo, yo trabajaba en Intrusos, que iba en la tarde en 2 horarios, y yo me acuerdo que llegué al estacionamiento del canal y me encontré con René Naranjo.
y me dice, Maca, ¿supiste que murió Michael Jackson? Y era Pensaba así que era como... una broma. No, ¿Qué? y era así como esa cosa que obviamente Michael, cero es como cercanía. Yo la verdad Michael, más nunca claro. encuentro que es un grande de la música y que fue lo máximo, pero papá. nunca fui fan de él ni nada. Pero así todo provocaba una sensación como de que tú decías, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Claro, es como que uno lo ve inmortal, un personaje Lógico, como esa él. gente que tú decís no se va a morir nunca, por lo menos no había para cuándo. Yo creo que yo Así como presenté... tú, Pero, perdón. cuando tú recibiste esa noticia, así como la recibí yo estaba en mi casa en una mañana, desperté y prendo la tele, no tenía que ir a trabajar justo ese día, y en particular tuve todo el día pegado, debo reconocer que fue una conmoción demasiado grande porque ¿Sí? de partida mi Pero- artista favorito. Ah, ya tú eres fan. No, ya. fans Distinto, total. claro, el mío era Tengo toda su completamente bibliografía, sus películas inéditas que tiene. En básica, yo creo que lo que yo te quiero decir es que, bueno, seguirlo desde chico... ¿Pero lo creíste al tiro cuando te lo supiste No lo o empezaste creía. a buscar información? Pero para partir, para separar las cosas, voy a separar todo lo que tiene que ver con extrajudicialmente, con todo este rollo. Para mí Michael Jackson era como una inspiración. Yo veía un gallo que había atrás, era un agente inspirativo. Nunca había visto videoclips que en ese tiempo marcaran tanto. Yo era un... Quincy Jones. Yo tenía mi radio puesta gran productor. con el cassette Jones. para grabar Thriller. Thriller para mí fue lo... Fue el álbum más El vendido golpe. hasta de la historia de la Es música. más, Quincy Jones, po. yo en mi colegio, en KDC, ¿cómo se llama? Con unos compañeros, era un colegio de puro hombre, y era el grupo de Michael Jackson del pero nos agarrábamos las bolas con el movimiento de pierna y todo, nos apretábamos las bolas, éramos los de Jackson. Increíble, como te digo, soy tan fanático, me sé todas las letras. De verdad, yo creo que independientemente de lo otro que él tiene como historia, que también es fuerte, la fuerza que él tiene a nivel coreográfico, weón, la potencia a nivel mundial. O sea, tú veías los recitales, veías distinto, una transversalidad de gente. De Y la todo, pasión sí. de la gente que hay bueno, fanáticos que hacían horas y se desmayaban cuando Michael Jackson saltaba al escenario. ¿Tiene la posibilidad de ir al concierto del 98? No, entonces? todavía no estaba. Maravilloso. No estaba ahí acá. Mejor, Pero ¿sabéis weón. qué? A mí me llama la atención porque, claro, estamos hablando de un grande de la música, lo que yo decía, estamos parte muy pequeñito, es la lumbrera dentro de su hermano con los Jackson 5, él se notó al tiro la diferencia, él marcó la diferencia cuando el papá vio que esto era un negocio fantástico, deja de trabajar y empieza a poner esta presión sobre él y, bueno, habló en alguna entrevista con Oprah, si no me equivoco, donde él contó que él sufrió abuso, que el papá lo castigaba con cinturones y lo golpeaba y todo. Veamos estas imágenes para que sigamos comentando de este aniversario lamentable de la muerte de Michael Jackson estos 3 años. He was tough. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. But you were only a child. I know. You were a baby. I know. It's one thing to And you discipline. were producing successful records. I know. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him. You're gonna kill him. Stop it. You're gonna kill him." You know, and Imagínate qué impactante ver a este hombre, como lo definía Juan José hace un par de minutos, que traspasaba generaciones, traspasaba todo, colores, todo, con su música. Y traspasaba con colores, todo. literalmente. Sí, tal cual. Él lo logró traspasar él mismo y ya vamos a hablar del color de su piel y sus Oye, pero qué transformaciones, increíble. pero es impactante cómo él cuenta esta historia, que se demoró quiebra muchos esa años en contarla, revelación. además, donde él sufrió maltrato de parte de su padre. De su Acá, padre. más lejos tengo una información. Dame un segundo que la Yo creo que este tema del maltrato, yo creo que marcó mucho en él psicológicamente, porque él era un hombre demasiado, extremadamente perfeccionista, por eso llegó al lugar donde está y todos lo consideramos el rey del pop, o sea, eso no se discute. Pero yo creo que estos golpes, este rigor lo ha marcado hasta irse para el otro lado, a la perfección, a querer tener la perfección Al con su desequilibrio cuerpo, con su también, imagen, sí. el Fíjate tema que de me sus llama- hijos, la es Laurita habla de demasiado. los golpes y todo eso, y me llama la atención que él no haya tenido un equipo de psicólogos que le lo ayude a solucionar, contenga. que le ayude, Qué raro. que le ayude a solucionar ese tema, porque yo creo que Michael Jackson no es y ni va a ser el último niño golpeado con una correa, ni que... O sea, al contrario, creo que hay muchos más y día a día hay de este Bueno, tipo. él Yo en creo algún que por momento, la igual que violencia Luis que él Miguel, por sufrió. ejemplo, rompe con su padre manager, Claro. porque cumple la función de doble de padre manager. Claro. Y claro, ya a esa altura era un tipo adulto y como dices tú, claro, él de alguna manera no desembocó ni puso su energía en eso, que hubiese Me sido cuesta interesante. entender, claro.
o que sus beneficio. asesores no hayan decidido en un minuto lo que dice Gonzalo. O sea, él estaba tan rodeado de tanta gente importante, era un gallo tan importante, que raro que se hayan preocupado de tantas cosas. Es que se preocupan por otras cosas, Karina. Se preocupan por el arte, se preocupan porque se vea bien, por que haya un buen discurso. La plata. Y nada más. Pero la parte afectiva, la parte de paternal. Hay una carencia enorme en él nunca la vivió. artistas. Yo creo que él nunca vivió el cariño de su padre, sino que la exigencia de ser un artista y tener que hacer las cosas bien. Artistas grandes, Entonces, porque viene al caso. Es un tema de educación. Pero espérate, mucha ¿cachai? gente puede si tú vivir- no atacáis eso desde la base, desde la niñez, Mira, después de grande ya yo creo que se echa a perder. Yo creo que no es ideal, pero mucha gente puede vivir sin el cariño de su papá y sin el mucha cariño de gente su lo mamá. hace, y vive Y mucha sola gente le ha adelante. tocado eso, y mucha gente le han sacado la cresta y le ha tocado que lo echen de la casa a los 10 años, trabajar de los 8. No se va a acabar. No. Lo que me llama profundamente la atención es eso, que cómo este caso no tenía podría alguien, ser. Elizabeth Taylor, alguien de su Pero es círculo que íntimo, Elizabeth que Taylor está- que le dijera, Tuvo grandes Michael, amigas. o Pero un psicólogo. Gonzalo, sin ir más lejos, figuras como Elvis, Madonna, o figuras que son un referente de la música a nivel mundial y que muchos se han suicidado. No, pero Madonna sigue viva. Bueno, Madonna decía de que el amor que ella no recibió de su mamá, ella lo tenía del público. ¿Me entendés? Las carencias las tapan con esas cosas y buscan amor a una manera desmedida. Michael, cuando murió en la se metió herencia, a yoga. no le dejó nada al padre. Que ese era uno de los enojos que Sí, tenía claro, él hace el forma de padre, mostrar la- su manera, digamos, de vengarse, porque el padre lo único que se fijaba, lo que quería de él era Bueno, y él también ese tenía la beneficio contención de sus fans. Él lo que hacía lo contenía en sus fans y yo creo que el gran legado que se los dejan algunos de sus hermanos, que eran sus grandes apoyos en algún momento cuando él quería que hablara a alguien, hablaba o la hermana, la Salir en Janet Jackson, representación de él. o la Toya en algún momento, que después se discutió con ella, Pero y él uno de los pasó- hermanos solo. Pero él vivió periodos bastante impactantes en su vida. Ustedes no sé si ustedes se recordarán cuando él se quema el pelo haciendo esta publicidad de Pepsi, sí. Se que le en cae un realidad poco, ¿no? trajo consecuencias después que supimos a lo largo del tiempo que había sido bastante terrible. Pero eso no fue el único episodio, sino que también aquí está estas imágenes que se mostraron muchos años después, donde él cuenta y asume imagínate que esto fue en el 84. Y no se da cuenta, mira. Sí, y en el mira, sí, y ahí recién salen los guardaespaldas y sale gente de la producción. como el brasileño. Ese el otro dice día. Maca que ¿cachai? fue ese episodio fue el inicio de los problemas que tuvo Michael Jackson respecto al tema de la cirugía Y de los calmantes. y de los Del- calmantes del y Temerol. que de alguna manera él se fue metiendo en un círculo vicioso que no Adictivo. tenía cómo salir Sí. Porque era respecto a la mucho el adicción a dolor. las drogas. Era mucho el dolor. Era sabes mucho que el dolor ese y momento- fue muy terrible lo que le pasó. O sea, imagínate, perdóname Juanjo un segundo, pero él se demoró muchos años en asumir que lo que le había pasado y las consecuencias que había Oye, tenido para no se él daba a nivel de cuenta, estaba fármaco con y la- de todo. Maca, viste, estaba con la O sea, llama en la que cabeza, eso no se yo daba creo que cuenta. independientemente de pasar el tema de la droga, las anécdotas que se cuentan de ese momento en que cuando le avisan antes que llegara la gente, él se da cuenta y él hace sus giros y con esos giros alcanza a apagar un poco la Imagínate. sensación de lo que le estaba quemando en la cabeza. Bueno, si no tenemos la oportunidad de verlo, pero si en algún momento... en Él su hace vida los giros y tira un mito. Exactamente, Sí, claro. y ahí empieza a apagar el pelo y él se tira las manos encima, después la gente lo asiste. Lo que yo les comentaba recién del programa de Oprah cuando es invitado Michael Jackson y él en este minuto existía muchos mitos sobre que se quería cambiar el color de la piel, que se estaba cambiando la piel porque quería ser blanco y ahí él le cuenta a esta conductora tan importante de Estados Unidos que él tiene vitiligo, esta enfermedad que le produce mancha en la piel y todo, y estas son las imágenes de esa conversación, de esa entrevista. Vitiligo. The thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger. Yeah. And so I think it has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? And is your skin lighter because you don't like being black? I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me. So it's a problem for me, okay? I can't control it. Oye, Maca, yo no sé ¿Habrá si- sido real eso? Bueno, esa era, eso es lo al menos esa siempre fue su versión oficial. Eso es lo que esa era quiero la preguntar, versión que él daba. Porque Yo no hay le una, creo, versión, hay una versión que da Michael Jackson que dice, ¿qué puedo hacer con esto? Que como que no lo puedo No lo puedo controlar. una manejar. enfermedad. ¿Hay alguna versión por parte de un grupo de médicos? Gente que dijo, no, lo de Michael no Lo es esto. respaldaron
muchos médicos en esta ocasión, pero... Uno era Conrad Murray y su staff. Pero es que habló de un cambio de pigmentación que se hacía sacándose de los poros. Pero me imagino que hay otros médicos, otra sí, gente... pero nunca nadie habló y la información que existe son siempre los médicos de cabecera y los médicos que lo acompañaban a él, por lo tanto seguían esto que en realidad había que decir lo que él decía, que era esto, que él sufría esta enfermedad, y por eso se le blanqueaba la piel de silencio. Había ciertos pactos de silencio en torno a la figura de Michael Jackson. Otra imagen impactante, yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando él se presenta ante el tribunal en pijama, con su rostro desfigurado completamente y que llamó mucho la atención y de vuelta al mundo porque se le estaba cayendo la cara literalmente a pedazos, como se ve ahí en esa imagen, que no tenía, imagina, era realmente impactante. Esto fue cuando un sello discográfico lo demandó por unos conciertos que él no hizo y eran unos contratos millonarios que no sé, él había cancelado 2 conciertos. Esto fue en 1999. Tiene como esa cosa de femenino, sí. Pero ¿sabéis que yo creo que tiene un poco con buscar la perfección de... Él quería tener esa nariz respingada, tener la blanca y todo. Pero estos son como el comienzo, porque esto tiene un proceso de evolución y sigue la transformación de Michael Jackson y lo vemos en las siguientes imágenes que también sorprenden y lógicamente siempre que él tenía una de estas apariciones daba la vuelta al mundo. Mira, fíjate cómo cambia. Este video es fantástico, que lo muestra desde muy pequeño. Cómo va cambiando. Sí, pero este cambio, hasta ahí era como... No, ahí ya la nariz, mira, los ojos, la nariz, el color de piel, todo. Se fue estilizando, se cambió, se puso pómulo, de todo, hilo, la nariz se achicó. Se achicó hasta los hijos. Se inspiró en muchas mujeres para sus cambios. Facción mucho más fina, facciones mucho más delicadas, si se quiere, ¿verdad? Yo creo que el paso de la edad también para él, el paso de la edad, porque cada vez se ve más joven. Sí. O sea, es una cosa de yo loco. creo que también ahí tiene un rollo, ese rollo que él tenía también, que él y que no quería crecer. El tema de su casa, de Neverland, él se creía Peter Pan. Bueno, y eso es mucha responsabilidad tiene el padre. Lo maltrató, que nunca se sintió niño. Pero por favor, Felipe. Siempre se sintió el... Felipe, Michael Jackson se podría tratar, le echan toda la culpa al papá. Siempre se lo culpa a los padres. Pero por supuesto, pues, el padre abusó de él, lo golpeó, hizo lo que quiso con él. Pero no por eso se va a querer ser joven y cambiarse el color de piel. Se llenó los bolsillos de plata gracias a él. Pero es que y bueno, pero los traumas inteligente, criterioso, podía manejar su propia vida. Decirle a alguien que le quiere decirle, oye, tenés que tratarte. Ya yo creo que en el minuto que era el minuto, él ya había avanzado mucho y era muy tarde para que él reaccionara, porque uno no puede cambiar si tú no haces las cosas. Lo que pasa es que eso es muy difícil saberlo. Perdona, Felipe, pero ¿sabéis qué? Yo creo que eso es lo que dice Gonzalo y también le encuentro razón. O sea, Michael Jackson tuvo, además de ser maltratado y lamentable episodio en su vida, fue un gallo súper exitoso con un talento que no sé si habrá alguien más todavía que pueda superarlo o igualarlo. Entonces tú ves decir, muchos niños maltratados logran ser profesionales exitosos con menos recursos, con menos éxito, con menos fama y manejan mejor esta situación. Claro, y no se vuelven locos. Pero no porque él no lo haya hecho o los otros lo hagan, él debió haberlo hecho. Acá hay un tema de abuso que además no conocemos el detalle del tipo de abuso del cual fue el objeto. Y tampoco sabemos qué tipo de tratamiento siguió Michael Jackson para intentar superar este tipo de abuso. Además, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a un tipo de abuso paterno. No todo el mundo. No, y aparte, ¿sabéis qué? Creo que cuando uno él empezó a ganar mucho dinero de muy chico y el dinero te da poder y el poder mal efectuado, si tú no creciste bien, no estáis bien de la cabeza, te podía hacer mierda. ¿Cómo le pasó? Es un arma de doble de la excentricidad que él tenía. Yo creo que él siempre terminó y murió siendo un niño, entre comillas, interno. Era una persona que después de haber grabado Black or White, nunca más, después de tomar un buen desayuno en la mañana, no comía más durante todo el día. Comía en la mañana y no comía nada más. Cuando salía a comprar, pedía que cerraran la tienda y el gallo era como... Quiero eso, y atrás hay un gallo anotándole, tac, ¿cachai? Entonces, él tenía reacciones que en definitiva aludían a su excentricidad por las lucas que tenía. Hay otro episodio, a eso voy ahora, Felipe, muchas gracias. Porque tenía mucho en el año 1993 él fue acusado por este menor, ¿se acuerdan? Que se quedaba con él en Neverland a veces y todo. Y ¿sabes qué? Ese fue uno de los periodos más complejos de su vida y que le trajo grandes consecuencias, porque este niñito le acusó que le había hecho tocaciones, masturbado, y la verdad que es bastante impactante. Y Michael Jackson ahí comienza como a pasarlo muy mal y le costó además mucha parte de su fortuna. Veamos la imagen.
These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. I shall not in this statement respond to all of the false allegations being made against me, since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Fue tremendo. Ay, ustedes saben que esto le costó, Juanjo, tú que dices que fuiste un gran seguidor de la historia y la vida de Michael Jackson. Esto fue una de las etapas y un periodo de su vida negro para él, complejo, difícil. Le costó carísimo porque él prefirió negociar con la familia y le pagó una gran... Claro, para no enfrentarse a este juicio. A pesar que tiempo después se confirmó que nunca, y el niñito dijo que los papás para salir de la pobreza lo habían obligado a mentir. O sea, fíjate que Michael Jackson, sabiendo que él no lo había hecho, dijo ya, a ver, ¿cuánto cuesta que esto se calle para que dejen de hacer este escándalo, de ensuciar mi carrera? Y pagó mucha plata, una gran fortuna, y después se supo que era falso. Si no mal no recuerdo, él no perteneciente a una, ¿cómo se llama?, a una institución en particular. Él es un representante, un embajador de los niños a nivel mundial. Si ustedes se recuerdan, We Are the World. Y el que más ha cooperado a nivel, más instituciones cooperadas en el mundo. Exactamente, entonces esto a él se le significaba completamente, hablando de imagen, de lo que él proyectaba, una institución, le cortaba ahí el piso completamente. Y lo desvinculaba y a todo lo que él hizo cuando era chico. Y a todo lo que para él significaba mucho, que era ayudar a los niños, compartir con los niños, relacionarse con niños. Este menor de 13 años, Jordan Chandler se llamaba él. Ahí lo mataba, y entonces con este tipo de declaraciones, en definitiva, es como que yo, sin defenderlo, porque habría que llegar hasta la resolución que se tomó, ¿cachai? La verdad. Pero es como decir, bueno, sí, es que este es un gallo especial, porque yo no podría decir de que yo he dormido con mi sobrino una siesta, porque ellos se vienen, se me acuestan y se me tiran encima y dicen, puta tío, perfecto, pero no por eso a mí me van a señalar con eso. Lamentablemente él está en un escenario donde toda la situación, ¿cómo se llama?, puede tergiversarse y de cierta manera, aunque no lo seas, en la gente siempre queda la posibilidad de que sí fue. Pero piensa tú la cantidad de chupasangres que hay alrededor de Michael Jackson, porque estaban a la orden del día chupándole la sangre. Imagínate el abogado de Michael Jackson, su staff se pusieron de acuerdo con otro abogado y dijeron, lógico, compadre, este weón está rayando la papa mal, metámosle una acusación, yo me encargo, arreglamos por aquí, por acá, corto la cola y listo. Qué increíble que no, claro, porque es tanto el nivel que ya no había por dónde. Pero en el año 2003 un periodista británico entrevistó a Michael Jackson y él hizo unas declaraciones que lamentablemente juegan en contra con respecto al juicio contra el menor de 13 años, Jordan Chandler, porque él dijo que le gustaba dormir con niños y esta fue la entrevista. ¿Cómo va a decir eso? God knows in my heart how much I adore children. But isn't that precisely the problem, that when you actually invite children into your bed, you never know what's going to happen? But when you say bed, you're thinking sexual. They make that sexual. It's not sexual. But we're going to sleep. I tuck them in. I put a little music on, and do a little storytelling. I read a book. It's very sweet. Put the fireplace on. Give them hot milk. You know, we have little cookies. It's very charming. Very sweet. Sure. It's what the whole world should do. Viviendo con Michael Jackson se llama el documental que hizo este periodista británico, en donde uno, claro, tú decís, él dice, cuando se dice cama se relaciona a algo sexual, y lo que yo hago es proteger a los niños. Y la verdad es que en un montón de situaciones, cuando tú veías ahí estos juegos que él tenía en el rancho de Neverland, tú decías, claro, era como tener, no sé, Disney allá dentro de la casa para los niños. Michael, con un grado de ingenuidad, ¿no? Hasta para responder. Como que, claro, cuesta creer que un hombre de 50 años que tenía cuando se murió, le gustara tanto compartir con niños y le gustara tanto estar tan cerca a los niños, pero cuando recordamos lo que le pasó en su infancia, volviendo atrás, tal vez tiene relación con eso, que él quiere proteger porque a él nadie lo protegió. Que no me parece extraño la relación que tenga con los niños, quiere invitarlo a su casa, porque fíjate lo que era Neverland, era un parque de diversiones, tenía su propio... Entonces ese, obvio que tenía que invitar a algunos niños. Hasta ahí está todo bien, digamos. Pregúntale a Michael Culkin, el de Mi Pobre Angelito. Era su mejor amigo desde niño, lo invitó a sus videos y todo. En algún momento dicen que ya Macaulay Culkin, estando más en una etapa más grande, al parecer tuvo una pelea con Michael Jackson y por ahí hubiese filtrado unas declaraciones.
pucha, uno nunca sabe ese tipo de cosas. Pero ¿sabéis qué? Yo igual lo insisto encuentro que muy tiene extraño, que ver- independientemente de que él sea muy ingenuo, que él quiera a los niños, todo. Lo encuentro como insano el hecho de no crecer, de no querer crecer, Es muy insano. y no relacionarse con Y por eso personas se de tu cruza- edad. Y por eso se cruza la ingenuidad, que es Por súper eso se genera legítima. la desconfianza que y se nadie genera. podría cuestionar su ingenuidad con algo que no es propio de un adulto. Lógico. Respecto a la relación con niños que no son sanguíneos, ¿no es verdad? Claro, Más allá que sabemos que los abusadores fundamentalmente vienen de la línea sanguínea de los niños en general, y está comprobado. Pero claro, acá donde se cruza justamente la figura de Michael Jackson y uno dice, chuta, este tipo claramente tenía, no sé si desviaciones porque no llegó a tanto, pero claramente tenía ciertos trastornos de madurez, si se quiere, y de cómo relacionarse con las personas que De claramente su edad. no eran de su edad. fíjate que- Y perdón, todos sabemos la manera en que hay que relacionarse con los niños, sobre todo él, como es una figura conocida y famosa como Michael Jackson. Por lo tanto, ahí demuestra donde se mezcla la ingenuidad, Gonzalo, termino el tiro, perdona, la ingenuidad con lo otro. Es que yo encuentro que es súper injusto porque el día de mañana a un gay, por ejemplo, que vive en un edificio, solo un edificio macanudo, y tiene unos vecinos que son dos cabros chicos y los invita a la casa y ven una película y comen cabrito y después resulta que le pueden hacer tremendo juicio. Claro. Es que Lo que pasa es que Nadie ¿sabes estuvo qué? ahí, el papá va y dice, este señor lo invita a mi Abuso de casa. mis Y hijos. Y los niños que iban a Lógico. Neverland no iban y llegaban y tocaban el timbre. No, pues, era dejar gente los papás. lógico. Pero siempre ahí tú veis también cuál Sí, es el perdón, yo límite. nunca dije que Michael Jackson fuera abusador. Lo que yo dije No, es que se pero cruzaba su ingenuidad con la realidad. Eso Pero es todo. ¿sabéis difícil qué? de creer, A mí me pasa que igual vuelvo a este escenario de un hombre que se transforma en exitoso, ídolo, gran figura mundial y todo, y que sufrió de una infancia de padre abusador, castigador, además. Dice, en realidad, ¿sabéis qué? Yo le voy a dar a los niños los que yo no tuve, que es protección, que es cariño, que es, no sé, entretención, el paraíso. Sí, Entonces tú decís, si uno fuese así como blanca, pensando como con la honestidad más pura del mundo, tú decís, puede ser real que alguien lo haga así. Tengo O entendido sea, que pero ¿sabes lo que el pasa? artista Tiene que que mató haber- naciones hacía fundaciones de a niños. nivel mundial. Pero una cosa quiero decir, tiene que tenía un haber un relato grado igual, de digamos, que lo sentido avalaba. común también, porque una cosa es que vos ames a los niños, ames al mundo, a los enfermos, a los abuelos, vos podés tener un corazón de oro, que hay mucha gente que lo tiene, ¿Sí? pero tenés que tener un sentido común de saber cómo manejarte cuando también sabes que aparte de eso no sos una persona cualquiera, sos un representante de un artista conocido a nivel mundial. Además que yo no voy a tapar el sol, yo no estoy tapando el sol con el dedo. A mí me encanta profesionalmente porque yo creo que actitudes profesionales que él tenía, muchas personas no la tienen, siendo un genio dentro de lo que hacía. Pero yo no voy a tapar el sol con el dedo entendiendo que el tipo tenía actitudes extrañas, era raro. Muy era extraño. raro. Por eso era lo que yo Era tenía raro. traumas muy grandes. O sea, el hecho de no Pescado con querer hombro, crecer, sí. esta confusión que pasaba con los niños. O sea, Además- fue un hombre que no fue tratado. Nadie le había dicho la verdad, su realidad, la que estaba viviendo. Él se empezó a ser poderoso y perdió el control de su vida. Y en estricto rigor, para ser riguroso, a propósito del juicio, él no fue declarado inocente, él fue declarado no culpable. No culpable. Que en No es Estados lo que Unidos, no en la No justicia guilty. norteamericana, hay una diferencia sustancial entre lo uno y lo otro. Pero Michael Jackson, cuando se presenta ahí al juicio, aparece nada más ni nada menos que en pijama. Mira vos. Él, como siempre, excéntrico, Sí, eso perdido. no puede ser normal Ahí este hombre. estamos. No, pues viste que ahí se muestra que en realidad él no es un tipo de partida, no sé si normal es la palabra, pero No. excéntrico, Como aparecía con el llamando la barbijo, atención. ¿viste? Y Esa esto cosa. fue como sale ahí en Quizás marzo del esto año era- 2005, cuando se presenta en pijama, cuando de partida ya no se había presentado las 2 veces anteriores, y ahí aparece en pijama, siempre cubriéndose con estos paraguas del sol, porque no Eso podía yo recibir. Quizá esto era efecto también del demerol. No, yo nunca entendí por qué fue con pijama. Porque Y su según papá ahí estaba en la atrás, que clínica. Eso ve atrás, como el abogado no le dice, Michael, ¿Viste? Ponete Lo que la pasa es que gabardina, había Michael. había estado 2 Fue días tu antes jean. internado en la Michael Jean. clínica, entonces como cuando parece que ya era tal la presión, que él dice ya, ok, voy, llévenme, y aparece en pijama tal cual venía de la clínica. Capaz que ni se acordó y lo fueron a buscar porque el tipo vivía en su mundo de burbuja. Porque pero alguien él- que le ponga el shin. Sí, pero lo que hablamos, o sea, Es un que no gallo es que lo que estaba hacía- rodeado de toda la gente que le decía cuándo cantar, cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo ir para allá, como alguien no se preocupa de este tipo de cosas que eran... Pero que lo hace hacía a esta- propósito, hace esta- Macarena. Lógico, son apariciones que siempre Michael Jackson, daban la por vuelta loco. al mundo. El otro Cada día vez. Madonna en un recital mostró las gomas.
Un poco como yo. Pero, claro, a propósito. Muchas de estas cosas se hacen a propósito para dar que hablar y desviar un poco la atención. En vez de que se hable, por ejemplo, en este caso de la violación y qué sé yo, se hable, mirá, se fue con pijama. Se fue con pijama. Entonces la atención se desvía para otro lado. Pero él siempre, yo insisto, cada vez que él aparecía, cada vez que él hacía algo, desde sus discos, su música, sus conciertos, todo daba que hablar. Pero ustedes se recordarán cuando apareció en una ventana en un hotel en Berlín con su pequeño, con el menor de 9 meses. ¿Con Prince? Ahí, con Prince Jr., que sale, pero ahí colgando, que todo el mundo siente está loco. Y ahí está la imagen de este pequeño de 9 meses que él asoma ahí al balcón, así como mostrarle a los fans. Claro. Este pequeño que fue... No era su hijo, ¿no? Sí, sí, era su hijo. Sí, fue por inseminación, pero su hijo. Y ahí están las imágenes. Esto lo tuvo con la enfermera, Michael ¿no? II. No, los dos primeros son con la enfermera, acuérdate. Cuando él se casa. Los primeros no son con Presley. Él tiene Con Presley es primero y después con la enfermera. Esto fue, sí, en Berlín. Perdón. Prince Michael II. Esas son las imágenes de su funeral. Y esa, claro, ya son las imágenes de su funeral. Con la enfermera. Sí, Mike. Que recaudaron hartas luquitas. Muchas. A mí me queda en la mente una frase que él dijo que a mí me encanta, que dice, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Me encanta. Ahí están las imágenes de este pequeño de tan solo 9 meses que él exhibe como que hubiese sido una polera, cualquier cosa. Claro, muñeco de peluche. Después trató de dar las explicaciones para arreglarla, pero lógicamente que después de eso tú decís, este gallo está loco, pues. Claro. O sea, cuando ya exponía a un niño a ese nivel, que en realidad da para cualquier cosa, para pensar lo que tú queráis, no. Estaba emocionado. Y puede sentir que él, como es el papá, a la guagua no le va a pasar nada. Claro. Hay otros que ponen a manejar la guagua. ¿A ti te gusta Michael Jackson? A mí me encantaba Michael, el rey del pop. ¿Sí? Lo más grande. Lo más grande que ha dado la industria. 780 millones de álbumes vendidos. Olvídate, el primer cantante de 11 años cantando como solista. Era de verdad. Se reinventaba, estaba en toda la línea de producción, un astro. ¿Tú, Mariela? Me encanta, es una inspiración enorme. A mí que me gusta cantar, cuando vi su documental, tiene un documental, el último que nunca llegó a hacer, digamos, de todo lo que fueron sus ensayos. Y la verdad que bueno, que se llama This Is It, y te quedas impresionada del perfeccionismo. El tipo se daba cuenta cuando una nota desentonaba y paraba todo, retaba todo y comenzaban de nuevo. Le tenían un respeto tan reverente que... Porque alguien que era seco en lo que hacía claramente. Yo me sumo a esas palabras. Yo creo que él era un generador tanto de su propio trabajo como de trabajos externos. O sea, había tanta gente inspirada en este último This Is It que hay un documental, hay imágenes inéditas que me tocó ver gracias a un amigo, donde ponte tú, los bailarines habían hecho un casting masivo, pero así ya a morir, eran como, no sé, 10.000 personas. Como película de y tenías que quedar, ponte tú, 20 de 5.000. Es increíble, las imágenes son la raja. Y aparte se incluyen en el This Is It, pero increíble. Y lo que más me gusta era el... Ese me algo encanta. que se le parezca a Laurita, que se le iguale o que se le asemeje. O sea, yo creo que Michael Jackson es un maestro, un referente. No va a haber como él y es fuente de inspiración para miles de cantantes, bailarines. Yo cuando Juan tengo Antonio amigos, Labra, por ejemplo. Por supuesto, entre otros. Yo tengo amigos y siempre me dicen, no, es que yo quise ser bailarín desde el minuto que vi a Michael Jackson en tal presentación. O sea, un tipo perfeccionista a matar. Yo creo que como él no va a haber. Ídolo total, la verdad que es un maestro. Además, muy entretenido. Porque yo creo que no hay videoclip, así está bien dicho, ¿no? De la época, no hay videoclip de la época de Michael Jackson que no haya sido entretenido, que no te prendiera, que no te diera una sensación distinta. Al final tú terminás haciendo las coreografías. Yo creo que hay algo de entretención en su puesta en escena. Más allá de la voz, más allá de todo, yo creo que era cortometraje. Era un tipo muy entretenido. Un video como en Thriller cuando iba al cine con la Lola. Daba espectáculo. Era un tipo que daba espectáculo. Con los zombies. Daba espectáculo, marcaba tendencias. Buenísimo. Un grande de la música que se fue hace 3 años y nosotros seguimos hablando de él y vamos a seguir hablando durante mucho tiempo más porque claramente no hay nada que se le iguale ni se le parezca. Eso fue. Oye, a la vuelta de comerciales vamos a hablar acerca de algo que se conoció en el día de ayer y dice relación con lo que señaló un bioquímico de Estados Unidos, señalando que de aquí a 50 años, no es tanto, de aquí a 50 años, dice que el cáncer no será más peligroso que un resfriado común. Ojalá. A propósito de esto, hoy en Así Somos vamos a hablar acerca del negocio del cáncer. No se lo pierdan. No, a la vuelta. No que el cáncer a la vuelta de la esquina. Pero como el lucro 50 años vamos a estar echados.
Tenemos una excelente noticia, porque ya llegó a Movistar el nuevo Samsung Galaxy S3. Pongan mucha atención. Este lunes llegó a las sucursales Movistar de Apoquindo 3500, Las Condes 9050 y Huérfanos 1332. Sé tú primero, el Smart más Smart, y disfruta las increíbles características del nuevo Samsung Galaxy S3. Movistar, compartida la vida es más. Felipe, por favor. Oye, nosotros en los últimos días hemos de alguna manera mostrado la realidad de muchos negocios que uno cree que no lo son. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo que ustedes van a decir, pero ¿qué estás hablando, viejo? ¿Qué te pasó? ¿Qué tomaste? El negocio del cáncer. No me diga que lucran ahora con el cáncer. Es un negocio. Tal cual. ¿Y por qué quise traer a colación, como dicen los ciúticos, este tema? Por lo siguiente, pongan atención porque esta frase apareció en el día de hoy y que de alguna manera entrega esperanza a quienes eventualmente pueden sufrir de esta enfermedad. La enfermedad del cáncer en los próximos 50 años no será más peligrosa que un resfriado común. Ojalá. Lo dijo este bioquímico estadounidense que trabaja en el Instituto Tecnológico de California. Realizó un estudio más bien respecto a un tipo de proteínas llamadas ubiquitinas que funcionan como etiquetas que se ponen a las proteínas que deben ser destruidas para eliminar el cáncer. Felipe. Con esta frase, de alguna manera se desemboca en muchos estudios que hay. De hecho, uno si va a la bibliografía y va un poquito al detalle de los estudios, son muchos los estudios que se están realizando hoy por hoy en distintas partes del mundo y que van en paralelo trabajando para descubrir finalmente el fármaco que permita que el cáncer sea destruido o que de alguna manera sea combativo. Pero él va mucho Felipe, más directo y le pone tiempo, ¿no es verdad? Una pregunta, Felipe. ¿A cuánto falta para llegar a eso? Si él dice que en 50 años más el cáncer no va a ser más peligroso y dice no será más peligroso que un resfriado común, ¿uno tiene la esperanza de creer que de aquí a 20 años más el cáncer va a ser como una bronconeumonía? ¿Hay alguna posibilidad de que esto sea escalonado? Más 20 años más el cáncer va a ser algo así como, no sé, ¿me entendí lo que te quiero decir? Que vaya de hecho, claro, hacia allá apunta la comunidad científica. El problema es que durante el desarrollo de este tema les voy a demostrar fehacientemente con testimonios de personas expertas en la materia que esto se podría haber solucionado mucho antes. Y por eso es que le pusimos el título a este capítulo, El negocio del cáncer. O sea, ya otra vez la plata con la salud. Deme más. Se superpone a lo que debiera ser la salud de las personas y evitar una enfermedad tan trágica como esta. Pongan atención porque a propósito de lo mismo, los siguientes testimonios nos van a demostrar que los tratamientos que existen actualmente, los tradicionales para combatir el cáncer, si ustedes no los siguieran, bueno, la verdad es que las probabilidades de muerte serían prácticamente las mismas. ¿De qué estoy hablando? Ponga atención. A ver. Chemotherapy and radiation therapy are non-specific. They kill anything in its way. The reason why people lose their hair, the reason why people get nauseated and vomit is because chemotherapy kills any actively dividing cell. So irrespective of normal or not. And if you think of it, it's like going in and doing an air raid, dropping bombs on a village to get rid of a pocket of rebels that are housed in a small area. If you contract almost any cancer, you're likely to die at about the same time, whether you take chemo agents or not. Now, there are some exceptions, but by and large, that is the rule. And despite that, the FDA, the oncologists in the world, cancer societies, all favor reliance upon this treatment modality that's brutal, and then they die at roughly the same time they would have had they done nothing, and they would have felt a lot better having done nothing. Ustedes me dirán, conozco gente que se ha mejorado con el tratamiento, pueden haber muchísimos casos, pero la explicación que ellos dan es que si uno hace un cuadro comparativo, prácticamente en todos los casos, primero hubiese durado más o menos lo mismo, tu sobrevivencia habría sido prácticamente la misma si es que tú hubieses seguido el tratamiento habitual, corriente, tradicional que está disponible para combatir el cáncer. Y no solo eso, sino que además hubiese durado lo mismo, pero te hubiese sentido un poco mejor. Porque ustedes saben que el tratamiento de la quimioterapia y la radioterapia es
salvaje, muy violento. El cáncer, y sin ir más lejos, tiene que ver muchas veces, porque hablo de experiencia propia. Todo mi abuelo, en definitiva, cuando les dio cáncer, al momento de ser evaluados, te dicen, de cierta etapa para adelante del cáncer, muchas veces el tratamiento, entre comillas, no tiene efecto, ya no tiene sentido. No hagan nada. Entonces ellos nunca se expusieron a eso. Y efectivamente, lo que el doctor de cierta manera nos explicó, en que lo que iba a pasar a continuación, después de saber la noticia, es que el dolor y la causa de muerte se podía extender o se podía cortar en el más mínimo tiempo posible, pero te iba a morir igual. Iba a sentir a lo mejor el mismo dolor y menor que si te hacías el tratamiento. ¿Sabes lo que pasa? Es que aparte que de demasiado eso, invasivo. Tremendo. Yo lo contaba hoy día en reunión de pauta, a mí se me ha muerto mi abuelo, mis tíos, muchos familiares cercanos. Mi mamá ha tenido cáncer 2 veces y la verdad que para mí es lo peor. Así, cáncer es sinónimo de la peor desgracia y todo, y me imagino que para mucha gente también. Pero ¿sabéis qué me pasa? Que yo conozco casos, de hecho, una hermana de mi papá que falleció hace un par de años ya, muy joven, y él partió muy joven, más joven aún, lógicamente, con cáncer. Y se operó, y se volvió a operar, y se volvió a operar, y claramente extendió el periodo de vida, pero con una mierda de vida. Claro. Con una situación que tú ves, sí, en realidad, o sea, más vale como que tenéis cáncer y aprovecha y pásalo bien y no sé qué, a tener esta vida que, claro, yo me imagino que cuando uno le dicen que tiene cáncer, uno quería tratar de sanarte. Pero cuando tú veís las consecuencias de del tratamiento para sanarte esta enfermedad, te das cuenta que es, o sea, algunos se queman el esófago, nunca más pueden comer en su vida. Yo te digo porque yo lo he visto en 2 personas muy cercanas a mí ya. Otro no sé qué, el otro postrar una cama, vómitos durante 15 días, después 2 días bien, 15 días más mal. O sea, de verdad que es súper tremendo. Una pregunta a ti, Maca, Juan José, no sé, Felipe, ustedes que han tenido más cercanía. Yo no he tenido la cercanía con el cáncer, mi abuela sí, pero desconozco detalles más finos. Sobre lo que dices tú, sobre hacer un tratamiento convencional, digamos tradicional, versus no tratamiento o otro tratamiento que tú quieras llamarlo como quieras. O alternativo. O alternativo. Ellos te dicen, usted tiene un 50%, ellos te dan una estadística y te dicen, usted tiene un 50% de probabilidades de mejorarse con el tratamiento, usted tiene un 25% de probabilidades, usted tiene un 75%. O te dicen, en vez usted podría tener 6 meses de vida, si usted hace esto puede tener 3 años de vida, alargar este periodo de vida. Pero por ejemplo, una de mis tías, trasplante de médula. Una operación que era caballa, o sea, todo así muy tremendo y todo, le dijeron ya, usted va a estar 3 años sin cáncer. Era súper complicado, todo, ¿sabes lo que es transfusiones de sangre y todo? Se hacía solo en una clínica en Santiago, lógicamente carísimo, y 3 años sin cáncer. Ese era el diagnóstico, así como que ya te dan esa expectativa. Una deuda para 20 años. Esa es la expectativa Esa es la expectativa de vida que te dan, que tú decís versus pasarlo como estoy, 3 años de vida es fantástico. Se lo hizo. El tratamiento no funcionó. Duró 1 año y se pasó 9 meses con el esófago quemado, nunca más pudo comer por sonda. Entonces tú decís, de verdad es tremendo porque te trae una calidad de vida de mierda y además endeudado, lo que decías tú, por 20 años más y por el resto de tu vida y toda la gente quiere atrás. A propósito de lo que tú estás diciendo, endeudado. ¿Por qué? Bueno, porque en términos generales, para no decir casi siempre, las personas que tienen un alto poder adquisitivo son las que pueden acceder a este tipo de tratamiento. O quienes no tienen ese poder adquisitivo, bueno, comienzan a endeudarse, venden sus bienes para llegar a este tratamiento. Lo costoso del tratamiento contra el cáncer, pongan atención. One shot is $7,500 and a pill is one pill $300. The stem cell transplant I went through, combined with the radiation, combined with all the chemotherapy prior to that, we understand was over $1 million. I just read in the paper the other day, the average cancer patient between the time they're diagnosed and the time that they die is $350,000 in medical expenses. So that's big business. And it is big business. Heavy trading today in the biopharma sector after thousands of stock-moving and potentially treatment-changing cancer drug studies came out overnight. Bristol wants Imclone primarily for its blockbuster cancer drug Erbitux, which racked up nearly $425 million in sales in the last quarter. You have doctors spending 3 years learning how to do chemotherapy radiation. You have specialist radio-oncology. You have cancer surgeons. You have cancer oncology. So you have this entire industry built on the paradigm of purging the body. Even though we find that doesn't work, that industry is not going to just pack up and go away.
esa industria no va a empacar las maletas y se va a ir. No, con el dinero que gana. Hace mucho sentido. $150,000. Ahora, 160 millones de pesos. Muchas personas seguramente van a decir, bueno, pero afortunadamente yo tengo un seguro, como una amiga mía que acaba de terminar la segunda parte de un tratamiento de cáncer de mama muy, muy tremendo. Lo pasó re mal. Pero bueno, siempre con la esperanza de mejorar. Pero claro, ella tuvo la posibilidad de un seguro, ¿no es verdad? Claro. Pero no todas las personas tienen la posibilidad de un seguro, no todas las personas tienen el poder adquisitivo, como yo decía, y por lo tanto te terminas comprando otro problema. Y además, como lo comentábamos, si por lo menos la esperanza de vida fuera un poquito superior, uno dirá, bueno, me banco pasarlo mal el tratamiento, me banco vomitar. Me banco endeudarme. Me banco endeudarme, pero en vez de durar, no sé, 1 año y medio, 2 años, podría durar 5 o 6. ¿Sabéis que aparte te dicen... Aparte, dale, por favor. Aparte uno, cuando estáis enfermo de cáncer, aparte de los gastos que tenéis en exámenes, intervenciones y todo, más encima no podéis trabajar porque estáis postrados. Oye, además, yo no sé si se han dado cuenta. Yo no sé si se han dado cuenta, pero te detectan cáncer y te fuiste para abajo. Sí. Eso tiene que ver con lo emocional. O sea, es automático, porque una persona, ¿cuántos casos hemos escuchado? No, fue porque le dolía un poco la cabeza y estaba bien. A este segundo estaba impecable, jugando la pelota, cabeceando, tercer tiempo, cáncer y a ver así, ¡fuah! Aparte, estas células se reproducen tan rápidamente que en minutos de repente podéis tener tomado todo tu cuerpo. Claro, y como tiene que ver con el tema inmunológico. Yo creo que el cáncer, perdón, es muy emocional, ¿no? Mi mamá tuvo cáncer, nosotros nos pillamos muy desprevenidos cuando le encontraron la enfermedad. Y le avisaron, pasó lo que decía recién Gonzalo, se le propagó, pero en meses de inmediato le dieron meses de vida. Claro. Y la quimioterapia a veces es tan fuerte, digamos, que te termina destruyendo, que es lo que fue el ejemplo que vieron en el video. Así es. Y se termina enfermando en sí toda la familia, digamos, ¿no? Porque no, es una impotencia tremenda que vos no sabes cómo hacer para salir adelante. Y que a veces la persona debe decir en su cabeza, el enfermo, pienso yo, ¿qué me conviene más? ¿O me muero y que se dejo de sufrir y de ser un gasto? Es el dilema. ¿Me entendés? O sea, abrir una pequeña ventanita. Yo tuve la oportunidad de acá en Chile, existe una fundación que se llama Nuestros Hijos, que es para los niños con escasos recursos que padecen cáncer. Tuve la oportunidad de ir a conocer, conozco a su directora. Al lado del hospital. Exactamente. Jeremy Israel, embajador de Nuestros Hijos. Es verdad. Y ellos hacen una labor impresionante, sobre todo con las personas, porque como dice Felipe, como lo que estamos viendo, tiene un costo tan alto que hay mucha gente que ni por si acaso, o sea, no te metáis ni la mano al bolsillo porque es impensado poder pagar la cuenta. En este caso, nosotros en Chile, sí, en nuestra fundación Nuestros Hijos, tenemos la posibilidad de poder, como se llama, darle una mejor calidad de vida a estos niños. Es maravilloso que exista eso, pero son los menos. Yo he escuchado un montón de gente, de hecho, hoy día era cosa de levantarse en la mañana y ver las noticias que tú decías, en realidad en este país la salud funciona pésimo, por no decir que no funciona. O sea, si uno no tiene las lucas para ir a pagar una clínica o un médico particular, o te morís en la posta o en el hospital, y hay gente que 24 horas de espera, estas enfermedades que son tan costosas. Es tan difícil poder hacer un tratamiento que es súper largo, es súper caro. Entonces tú decías, y además hay tanta gente que tiene cáncer en este país. Es tan grande. O sea, yo hoy día le conté a mi mamá el tema que iba para el programa y también me contó el caso de una amiga que también enferma de cáncer, de un día para el otro le dijeron, no, te tenemos que dar unas inyecciones que costaban $16.000 cada una. Imagínate. O sea, acá vemos el documental ese, que creo que en Estados Unidos, o sea, esto es un tema mundial. Esa es mi pregunta, ¿cómo no llegar a una reflexión de decir, o sea, ¿cómo cobráis $16.000 por una inyección versus el sufrimiento de toda una familia, el sufrimiento de una persona? Es como decir, mejor pégate un tiro, bueno, no sé de qué estáis hablando. Claro, al carajo, porque el negocio es ese y al final son los estados los que de alguna manera tienen que buscar el subsidio, ¿no es verdad? Y buscar ayudar a las personas con un tratamiento que, como decíamos, es muy caro, es muy invasivo y que aparentemente, por lo menos desde el punto de vista de los estudios oficiales, está muy distante lo que actualmente se ocupa de tratamiento versus lo que eventualmente pueda pasar de acá a 50 años, como lo decía este bioquímico estadounidense. A propósito, para de alguna manera reflejar que en el combate al cáncer también hay oscuros intereses. Pongan atención porque lo siguiente les voy a demostrar que hay un medicamento que justamente se utiliza para el combate al cáncer. Puede efectivamente matar un tipo de cáncer, pero te provoca otro tipo de cáncer. ¿De qué se trata? Aquí. O sea, vestimos un santo y vestimos a otro. Tamoxifen, newly approved by the FDA to reduce breast cancer risk by as much as 50%.
When I was a drug chemist, one of my first jobs was to design a tamoxifen derivative. If anytime you have to design a derivative of an existing drug, that means there's something wrong with the drug. And what we found in the lab was that tamoxifen was actually causing cancer. The chemists that I was working with, my superiors, etc., just said, you know, it's $1 billion industry and tamoxifen's not coming off the market. And if we can design a safer derivative, great. But if we can't, tamoxifen is going to remain on the market. Multiple studies in the 1990s show that while tamoxifen reduces the incidence of breast cancer, it more than doubles the occurrence of uterine cancer. Tamoxifen has generated more than $6 billion in sales for its maker, AstraZeneca, and is part of an industry worth some $70 billion a year. 70 billones de dólares al año. Claro, entonces este medicamento, no es verdad, se estableció que efectivamente podía reducir un tipo de cáncer, pero duplicaba el cáncer de útero, ¿no es verdad? Cáncer de mama y se iba al cáncer de útero. Entonces se estableció, se descubrió, dijeron, ok, lo vamos a sacar, pero una vez que descubramos la fórmula y podamos comercializar un derivado de ese fármaco. O sea, que generemos las lucas por otro lado. Claro, mientras no exista ese derivado, ese fármaco que se estableció, que producía y duplicaba la posibilidad de cáncer al útero, no sale del mercado. Y eso lo dice... con la Organización Mundial de la Salud en este caso, cuando uno dice, hay entidades que se preocupan, me imagino, como aquí estamos viendo, que dicen, este fármaco produce cáncer. Bueno, la FDA de nuevo aparece en esto, que es la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es... Pero no hacen nada. Para muchas cosas ocupa la ley draconiana, pero en otra aparece la mangancha. Ahí lo que pasa, yo creo que cuando llega un gigante de este tipo que tiene unas utilidades de 70 billones de dólares, o sea, hace lo que quiere con cualquier país entero. O sea, compra un gobierno, compensáis, no sé, regaláis carreteras, hospitales, listo. Es un poco como lo que hablamos. Financia un hospital y ese gobierno nunca más dice nada. Claro, y dejáis asegurado a todos los que están de paso. El cigarrillo, que un montón de cosas que no se sabían de los componentes que tiene. Lo mismo esto, o sea, hay un poderoso, más poderoso que los poderosos, que es un mercado muy frío y no les importa la vida del otro. O sea, únicamente llenarse los bolsillos y un montón de información que se oculta al mundo. ¿Sabes de cuánta gente muere al año de cáncer en Chile? No lo sé, no tengo el número exacto, pero... Pero debe ser mucha, o sea, yo lo digo solamente por la gente que yo conozco, así entre amigos, familiares y todo, los que no se mueren tienen cáncer, o sea... Cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, cáncer de páncreas, cáncer de mamas. Perdona, y sin ir más lejos, aquí también hay... En mi caso, la experiencia que yo tengo, los médicos tratantes de mi abuelo, el médico tratante fue una persona cercana, quien en definitiva es quien te interpreta en qué estado está y qué hacer. Entonces, por ahí hay una gran diferencia cuando es alguien cercano a ti a un personaje que está cumpliendo con hacer su pega, pero muchas veces te pueden decir esto conversando hacia afuera, mira, ¿sabéis que aquí alguien te puede venir a decir? Y está en todo su derecho, mira, existen tratamientos, yo cumplo en decírtelo, tú puedes tomarlo o no. Pero ahí está el juego, en que cuando hay alguien cercano a lo mejor puede dar un grado, y ese grado muy importante, de hacerte sentir como familia, de que no importa, no haga el tratamiento porque sabes que va a ser más doloroso, más sufrimiento, así que anda y disfruta con tu gente. Hay muchos médicos yo creo que hay muchos médicos que son así, transparentes, pero también hay muchos otros, no me consta, no lo sé, pero por las cosas que uno le comenta, gente que trabaja en la industria de los fármacos, que conozco mucha gente que trabaja en laboratorio, me dicen, y me lo dijeron muchas veces, el tema de la farmacia y la corrupción es esto, porque la cantidad de doctores, médicos que están coludidos. Entonces yo me pongo en el papel del médico, del doctor, que está diciéndole a una persona que le está diciendo, mire, ¿sabe qué? Haga este tratamiento. Y por dentro, en realidad, el gallo está diciendo, puta, este tratamiento no te va a llevar a ningún lado, pero no importa. Pero el viaje a Europa que le regalan, o las vacaciones de no sé qué, y eso. O sea, el otro día yo fui a comprar un remedio y valía, no sé, 37 lucas. Entonces, le digo yo así como, qué caro. Me dice, pero ¿sabe qué? Tengo que no sé qué, trae lo mismo. Y me dice, mire señora, mire, leímos las dos y uno valía 8.000 pesos y el otro valía 37.000. O sea, valía 5 veces más caro. Según el laboratorio, entonces tú decís, los precios qué varían un vaca, montón. porque en realidad, por último, que te diga. O sea, yo le dije, pero señorita, es para mi hija. O sea, en verdad, ¿estás segura? Me decía, es lo mismo. Bioequivalencia, la bioequivalencia. Claro. Entonces tú decís, ¿por qué existe esto de que, o sea, estamos hablando de médicos, estamos hablando de la vida de las personas, no estamos hablando aquí de los zapatos, del color del pelo, no. Estamos hablando de la vida y de la salud de
una persona, que si no tenés las lucas para comprarte el remedio para ir al médico, no te mejoráis y te podéis morir o lo pasáis pésimo. De repente cuando uno escucha cifras como las que hemos visto acá, que son cifras que uno ni siquiera es capaz incluso de anotar porque se pierde cuántos ceros son. Números, ¿Cuánto me dijiste que era billones? Chuta, son miles de millones. Entonces, la verdad que a mí modestamente siempre me salta el fusible de decir, si es tanta la plata que está en esta industria, ¿cómo no va a ser posible que se descubra el remedio final? Yo creo que existe. Para que finalmente esa enfermedad que ha matado a millones de personas en los últimos, no sé, 100 años, no tengo idea porque antes no se sabía que existía el cáncer, ¿cómo no va a existir este antídoto? Claro. Bueno, pongan atención porque el siguiente médico polaco efectivamente sí lo descubrió. Y adivinen qué pasó con su descubrimiento. Desapareció el polaco. Se lo compraron la información. Pero vamos a buscarlo. Un zapato. Today, Paul Michaels is a 29-year-old nursing student who is, by all appearances, cured of cancer. He is one of thousands of patients who have been treated by renowned Polish-born doctor Stanislaw Brzezinski. It is here that he pioneers anti-neoplastons. These non-toxic peptides and amino acid derivatives are synthesized to act like molecular switches, turning on tumor suppressant genes and turning off the oncogenes responsible for cancer growth. But in 1995, Mary Jo Siegel, Paul Michaels, and hundreds of other patients being treated by Brzezinski are told that they may no longer be able to use anti-neoplastons. Initially, I was not of interest to FDA because I think pharmaceutical companies were not interested in what I had. I think the biggest problem began when pharmaceutical companies and the government realized that I have something very valuable, which can get rid of cancer in a number of people, and the cancer which was incurable by any other means. The Texas state attorney, at the behest of the FDA, wants to strip Brzezinski of his medical license and shut down his clinic. Despite spending 13 years and an estimated $8 million prosecuting him, Brzezinski is acquitted of all charges, with the jury foreman stating, "I think this was a government witch hunt. I couldn't find any victims." Voy a hacer una analogía política con esto, a ver si me logro entender, me logro explicar. Cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, llamó al presidente Ricardo Lagos, entonces presidente de Chile, para solicitar su apoyo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para invadir Irak, y el presidente Ricardo Lagos le dijo, por ningún motivo, bueno, en ese minuto Chile pasó de ser enemigo de Estados Unidos. Claro, este médico polaco hacía su pega, salvaba vida, pero en un porcentaje mínimo, y por lo tanto a la FDA y muchísimo menos a las empresas farmacéuticas multinacionales le importaba un carajo, no significaba nada. Pero cuando esto se sabe, cuando esto comienza a multiplicarse y cuando empiezan las presiones, ¿qué es lo que ocurrió? Hasta ahí nomás llegó su experimento, hasta ahí nomás llegó su fármaco, y tal como se establecía ahí, lo más probable es que al tipo lo saquen de los registros y se establezca que el tipo no solamente no hace la pega, sino que además, como suele ocurrir en estos casos, es un charlatán y que le inventa a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Felipe, solo cortito, si este medicamento funcionara, este tratamiento, ¿por qué no se le compran los derechos millones de millones y los venden así como carísimos por último? Para que la gente se sane. Porque ese es el tema, que si todo esto otro funcionara sería salvaje. Por último uno se muere endeudado, pero le salváis la vida a alguien que tú querés. Porque a lo mejor en la suma y la resta es mucho mejor mantener la esperanza de que se va a lograr un fármaco que te va a permitir terminar con la enfermedad, y eso te genera una necesidad. Insisto, en la suma y en la resta, a lo mejor es mucho mejor ese negocio que descubrir, como tú dices, un medicamento que termine con el cáncer y que cueste carísimo, pero en la suma y en la resta no te da. El negocio del cáncer hoy aquí en interesante, pero qué rabia. Ya la vuelta de comerciales y después de Así Somos tenemos expedientes. En la cartelera de hoy te la presento a continuación. Por favor, señor director. Original versus remake. Charlie, la fábrica de chocolates. Willy Wonka del 71 versus Charlie del 2005. Escenas icónicas y distintas puestas en escenas de Mel Stuart y Tim Burton. Colección privada Eden Lake. Las vacaciones de una pareja en un lago se verá afectada por la violencia de un grupo de jóvenes sin respeto a la vida. Y por último, Salfaterama. Arena, la captura de un hombre violento, es situada en un grupo virtual donde tendrá que luchar por su vida para volver a recuperar a su familia. Todo esto a la vuelta de comerciales y después de Así Somos, expedientes. Vamos y volvemos.